capítulo 16, versículo 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. ¿A quiénes dijo Jesús? Si alguno quiere, oiga qué lindo Jesús. Si alguno quiere, recuérdese de ese quiere, porque el evangelio no consiste en fuerza. El evangelio no consiste en reglamentos. El evangelio consiste en que si usted quiere, si usted quiere ser salvo, va a buscar el camino hacia la salvación. Si usted quiere irse al infierno, va a buscar el camino y se va a mantener en el camino hacia el infierno. El evangelio es nueva de salvación. Entonces Jesús dijo, si usted quiere, dígale a alguien ahí, si usted quiere, si alguno quiere venir en pos de mí. Wow, you gotta know that this is powerful, because who said this was Jesus. No fue ninguno de sus discípulos, fue Jesús quien dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero no se pone así de bonita la cosa. Mire, si usted lee el siguiente versículo, es un poquito más seria la cosa. Porque todo el que quiere salvar su vida, ahora tenga la Biblia con una mano y con la otra levántemela si usted quiere salvar su vida. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dijo Jesús, la hallará. A ver, quiero ver los salvos, los que quieren ser salvos. El que quiera salvar su vida la perderá. Pero dice, por causa mía la hallará, la encontrará, la vivirá. Tome asiento y salude a 5 personas, sea fructífero hoy, y diga, toma tu cruz y síguelo. Toma tu cruz y síguelo. Aleluya. Toma tu cruz y síguelo. Buscamos nuestro asiento, nos tomamos unas 2 horas, tenga paciencia. Vamos a predicar esa poderosa palabra. Amén. ¿Quiénes quieren escuchar una palabra que bendiga sus vidas en este día? Yo ya dije casi todo lo que iba a predicar, porque en este versículo no puede haber nada más claro. Se entiende sin usar ninguna ciencia que interprete la Biblia. Se comprende, como dice, porque lo que tiene luz no se necesita lámpara. Amén. Lo que tiene luz no se necesita lámpara para ver, ya lo tiene. En Marcos, este versículo se amplía un poco más y dice lo siguiente. Marcos 8, 34 al 35. Y llamando a la gente y a sus discípulos, ahí ya incluyó, oiga bien, a sus discípulos e incluye a los que están alrededor de sus discípulos. Y le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Por causa de mí, dijo Jesús, y del evangelio la salvará. Si usted pierde su vida. Ahora, ¿qué es negarme a mí mismo? ¿Qué es tomar mi cruz? ¿Y qué es seguirlo a Él? Número 1, negarte a ti mismo quiere decir tu vida la escondes en Jesús. Ya no vives para tus deleites, ya no vives para tus deseos carnales, sino que vives para lo que Jesús quiere hacer en tu vida. Y es importante algo que necesitamos entender. Los seres humanos nos cuesta muchísimo saber qué es lo que Dios quiere con nosotros. Cuando nosotros aprendemos y tenemos la noción de qué es lo que Dios quiere con nosotros, se nos hace más fácil vivir la vida. Porque vivir la vida con sentido es mejor que vivir la vida confundido. Créanme, vivir la vida con sentido es mejor que vivir la vida confundido.
podemos estar viviendo en este planeta Tierra tan bonito, tan precioso, con nieve, con frío, con calor, con viento, donde usted mira en esta área donde vivimos, la naturaleza preciosa que Dios nos permite ver en este tiempo. Las hojas caen, los árboles cambian de color, se quedan como que estuviesen muertos los árboles secos, pero en realidad solamente se están tomando un break durante el frío para que ya en alrededor de marzo o abril vuelva a florecer, porque durante diciembre, enero y febrero hay posibilidad de que las temperaturas sean congelantes, caiga nieve y todo eso daña, mira, los árboles, daña las ramas. Entonces la misma naturaleza le permite a los árboles que se preparen para recibir el frío. Vivimos en una área en Centroamérica, yo nunca miré esto, lo que yo veo aquí. Mira, usted mira el tiempo del otoño, el tiempo de la primavera, mira el tiempo del verano y del invierno, las 4 estaciones. Vivimos en un lugar extraordinario, vivimos en un planeta Tierra extraordinario, vivimos en un lugar donde existe suficiente trabajo para poder comer bien. Más sin embargo, cuando la gente vive confundida y vive sin propósito, a un día frío le dice: está malo el día. A una escasez de dinero dice: está dura la vida. Y fíjese que no hay ningún día duro, ni tampoco la vida nunca está dura. La vida la vivimos de acuerdo a nuestras decisiones, de acuerdo a cómo somos, cómo vivimos. Una persona que tiene metas, una persona que está enfocada en lo que quiere, si tú le dices cómo estuvo su día, siempre dice: bendecido, porque estoy más cerca de mi propósito. Prosperado, porque aunque hayan luchas y hayan pruebas, sigo caminando, sigo avanzando, me mantengo de pie. Las circunstancias no lo detienen, las circunstancias le dan fuerza para empujarlo hacia su propósito. Cuando una persona tiene propósito en su vida, la vida la vive mejor, la vive de una manera disfrutando lo que está a su alrededor, y lo que está a su alrededor no lo detiene para alcanzar su propósito, sino que al contrario le ayuda, lo empuja para alcanzar su propósito. El cristiano es de igual manera. Cuando el cristiano no se enfoca en Jesús, no pone su mirada en el cielo, no se enfoca en servir a Dios, no le siente sabor al evangelio. Por eso la misma palabra nos enseña Jesús que el que cree en Él, oiga, es salvo, pero el que no cree en Él no es salvo. Romanos 1:16 dice que el evangelio es poder de Dios al que cree, pero el que no cree le es ¿qué? Usted que sabe Biblia, le es locura. ¿Sí ve? El mismo evangelio que nos da poder a nosotros, porque creemos, es el mismo evangelio que otros dicen: esos son locos, son aleluya, pierden el tiempo. Lo que a nosotros nos bendice, a otros les quita el tiempo. Cuando la gente vive el evangelio sin sacrificio, no le siente sabor. Cuando la gente vive el evangelio de lejos, nunca puedes disfrutar las bendiciones de Dios. Y Jesús dijo aquí: el que quiere venir en pos de mí, óigame, niéguese a sí mismo. Ahora, negarme a mí mismo implica muchas cosas. Negarme a mí mismo es reevaluar, diga conmigo, reevaluar. Y entender lo que Dios quiere para mí. Ya no solo lo que yo quiero para mí, sino que entender: papá, ¿qué quieres tú para mí? ¿Qué deseas tú para mí? ¿Qué tienes preparado tú para mí? Ya no soy yo quien digo yo quiero eso, sino que le preguntas a Dios: Dios, ¿está bueno esto para mí? ¿Me ayudará esto? Porque te estás negando a ti mismo. Cuando tú te niegas a ti mismo, te anulas el derecho, oiga bien, te anulas el derecho de decir: yo hago lo que yo quiero y a mí nadie me dice nada. ¿Sí? Negarte a ti mismo quiere decir: lo que quiero alcanzar, no lo quiero alcanzar para mi beneficio ni para mis deseos. Lo quiero alcanzar para que Él sea conocido a través de mí. Y eso comienza aquí. Porque si siendo ujier no te conocen como el más excelente ujier, porque si siendo músico o siendo adorador
o siendo maestro, o estando en production team, o estando en el sonido, no lo haces con excelencia para Él, para que lo conozcan a Él, no puedes llegar al siguiente nivel. No eres capaz de negarte. Si cantas para que escuchen tu voz, no te estás negando. Si tocas para que te escuchen tocar, no te estás negando. Aunque estás tocando y estás haciendo el servicio y estás dando el servicio. Si cocinas para que te digan te quedó riquísimo, y no es nada mal con que le digan que le quedó riquísimo. No es nada malo con eso, porque créanme lo que si se le dice le quedó fatal la comida, ya nunca va a cocinar. Pero si usted busca a que hace una comida para que le digan le quedó riquísima la comida, no lo está haciendo, no se está negando a usted mismo. Lo está haciendo para que reconozcan que usted es una buena cocinera, pero no está negándose a usted mismo. Cuando usted se niega a usted mismo, usted decide, óigame bien, hacer lo que hace para Cristo, decir lo que dice para Cristo, comportarse porque sabe que Cristo lo mira, y luego usted se comporta sabiendo que da testimonio de Él donde quiera que usted anda. Ya no puede estar en su vocabulario que la gente diga lo que quiere decir de mí. De todas maneras no me importa. Al Hijo de Dios que se niega para sí mismo y vive para Él, sí lo importa, porque ahora ya no es un cualquier cristiano, ahora es un discípulo de Jesús. Si ve una persona cualquiera que vive el evangelio de vacation on vacation, esa persona puede decir no me interesa lo que digas de mí. Pero un discípulo de Jesús no puede decir no me importa lo que digan. Un discípulo de Jesús es un embajador de Cristo. Diga conmigo, yo soy un embajador de Cristo. Y un embajador de Cristo representa a Cristo. Un ejemplo: cuando nosotros vamos a los países que vamos, ¿a quién representamos nosotros? A Dios. Pero no es verdad que también yo lo represento a usted. No es verdad que cuando nosotros hablamos en el nombre de Jesús, hablamos por el poder de Dios, pero el nombre de la iglesia que siempre sale a reducir es MELF, Ministerio Edificando la Familia. ¿Por qué? Porque aunque usted no está allí conmigo literalmente, usted está allí en el Espíritu, y yo represento cada persona de esta iglesia. Yo represento a cada niño, cada joven. Entonces cuando yo estoy donde quiera que estoy, tengo esa mentalidad que no solamente me represento a mí, no solamente represento a mi familia, sino que también represento toda una iglesia que confía, una iglesia que cree. Entonces trato de dar testimonio, no solamente para que Dios sea glorificado, pero para que también conozcan que la iglesia tiene peso, tiene autoridad. Entonces, cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, nuestras pasiones de la carne se someten, nuestros deseos de la carne se someten, nuestros deleites de la carne se someten, porque ya no vivo yo, decía Pablo, mas Cristo vive en mí. Hay un versículo poderoso en Colosenses, lo invito a que lo busque en su Biblia para comenzar a predicar, porque me encanta esta poderosa palabra. Colosenses 3, 1 al 4. Por favor, búsquelo. Hubo este hombre, gran hombre de Dios, gran siervo de Dios, que entendió, comprendió, analizó y enseñó, practicó lo que Jesús dijo: toma tu cruz y sígueme. Y créame lo que si a usted 3 cultos a la semana le cansan, créame lo que no está convertido todavía al Señor. Le aseguro que si 3 cultos a la semana a usted le cansan, le fastidian 2 horas y media en la casa de Dios, créame lo que todavía no tiene una cruz. Y créame lo que todavía no se está negando a usted mismo. Se lo aseguro que no se está negando a usted mismo. Todos lo tienen. Colosenses capítulo 3 versículo 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo. Ok, yo quiero explicar algo acá. Cuando la Biblia habla de resucitar con Cristo, siempre se refiere al bautismo. Ok, si
creéis que habéis resucitado, si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. ¿Dónde está quién? ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. El que se ha negado ha muerto a las cosas terrenales, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Como te has bautizado, has negado a tu propio deseo de la carne. Ahora estás viviendo puesto los ojos en Dios. Te niegas a ti mismo y te escondes en Cristo. Oye bien, te escondes en Cristo, en Dios. Ahora el versículo 4 dice algo poderosísimo. Cuando Cristo, vuestra vida, por eso Pablo decía, el morir es Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, cuando tú mueres, no literalmente, sino que mueres a las pasiones de la tierra, a los deleites de la tierra, y vives para Dios, tú te escondes en Dios con Cristo. Y cuando Él sea manifestado en gloria, cada vez que Él sea glorificado, tú también eres glorificado, porque estás escondido con Él, estás metido con Él. Y esto lo pasamos por alto, que es una promesa bíblica. Lo pasamos por alto como que no es significante, porque creemos que por ser cristianos podemos vivir cualquier vida y estar inundado allá en lo que es lo más bajo, no tener dinero, y eso es ser un buen cristiano. No. Cuando una bendición viene del cielo, no te daña. Diga conmigo, cuando una bendición viene del cielo, no te daña. Dios te puede dar millones de dólares y no te dañan. Dios te puede dar carros nuevos y no te dañan. Dios te puede dar casas grandes y no te dañan. Pero si te permite subir el sueldo de $1,000 por semana a $3,000 por semana, y por esos $3,000 empiezas a ver a los hermanos que ganan $500 por semana diferente, entonces tus ojos están puestos en el dinero y no en el Dios que te dio el dinero y te dañó. ¿Sí ves? Entonces, cuando aún no te has negado, cualquier cosa te daña. Pero cuando vives puesto con los ojos en el cielo y lo glorificas a Él por todo, tú no le pones atención a las cantidades, tú le pones atención a las bendiciones que Él te da y cómo Él te las da. Él es el que te las da. ¿A quiénes Dios los bendice en este lugar? Ahora, el versículo con el que iniciamos leyendo, vamos a ir a Marcos, pero Marcos lo dice de una manera específica, pero en otra traducción, solamente escúcheme. Marcos capítulo 8, versículo 34 al 35. Después Jesús llamó a sus discípulos, traducción lenguaje actual, y a la gente, y les dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Para que lo entienda un poquito mejor, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse, oiga bien, de hacer su propia voluntad. Nunca les dice tienen que olvidarse de sus sueños. Lo que les dice es: ya no puedes hacer tu propia voluntad. ¿Sabes lo que significa estar sujeto a alguien? Estar sujeto a un esposo significa una mujer que no es absoluta. Una mujer que no está sujeta a un esposo es absoluta. Un hijo que no está sujeto a un papá o a una mamá es absoluto. Un cristiano que no está sujeto a un pastor es absoluto. Una mujer, si no está casada, oiga bien, si no está casada y está esperando que Dios le provea a un esposo, si no se somete a un hombre, por ejemplo, se puede someter en el servicio en la iglesia, se puede someter a su papá, pero la mujer siempre tiene que estar sujeta a un hombre. Si no lo es absoluta. Y alguien me puede decir: bueno, si yo pago la renta, nadie me mantiene, no tengo a quien darle cuenta. Es absoluto. Todo lo que no se sujeta a alguien es absoluto. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque oiga lo que dice esto: si quieres ser mis discípulos, hay una manera como hacerla. Estoy en Marcos. Tienen que olvidarse de hacer su voluntad, su propia voluntad. Ahora, para olvidarme de hacer mi propia voluntad,
tengo que saber cuál es la voluntad de Él para mí. Y cuando yo no sé cuál es la voluntad de Él para mí, no siento sentido en vivir solamente para Él. Pero cuando tú entiendes cuál es la voluntad de Él para mí, para tu vida, tú le sientes sentido al evangelio, le sientes sentido a la vida. Hay personas que desde sus 8 años, de 10 años, 12 años, 14 años, 15 años, 18 años, 20 años, siempre han sabido lo que quieren. Y se mantienen y alcanzan lo que quieren. Si tú miras a un muchacho de 16, 17 años y tú le preguntas qué quieres ser en la vida, qué quieres estudiar, y te dice todavía no sé, ahí hay una gran señal que ese muchacho o esa jovencita va a vivir una vida sin saber qué es lo que quiere. Y es peligroso cuando ese estilo de vida se practica en el evangelio sin saber lo que uno quiere en el evangelio. Usted sabe que hay personas que están en la iglesia y aún no creen en la salvación, aún no creen en el infierno, aún no creen en Satanás. Creen que todo eso es un cuento, que uno lo usa por amenazarlo, que uno lo usa. Aún no creen que Dios los está mirando todo el tiempo lo que hacen. ¿Y sabe cómo le compruebo que no lo creen? Porque a escondidas hacen cosas vergonzosas. Y no lo creen, no creen que Dios los está mirando. Se someten a un hombre, pero nunca se someten a Dios. Y es importante entender que este versículo dice: tienes que negarte a tu propia voluntad. Toque a 2 personas y dígale: niégate a tu propia voluntad. Pero háblele de verdad. Niégate a tu propia voluntad. Negarme a mi propia voluntad, quiero salir de este punto para que usted tenga claro, no significa dejar de soñar, no significa dejar de querer llegar lejos en la vida. No, significa que lo que yo quiero hacer en la vida se tiene que alinear con el propósito de Dios, para que lo que yo haga cuando lo alcanzo trae honra, gloria y alabanza a Él. Ahora sigue diciendo: tienen que estar dispuestos a morir en una cruz, dice el versículo. Estoy leyendo la traducción lenguaje actual. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, decía Jesús. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. El 35, porque si solo les preocupa salvar la vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y por anunciar las buenas noticias, que es el evangelio, entonces la salvarán. Entonces la salvarán. ¿Sabes? Yo quiero bendecir tu vida con esto que yo aprendí. Vemos a hombres extraordinarios en la vida que han llegado a niveles extraordinarios. Y en esos niveles extraordinarios no han negado su fe, no han negado quiénes son, no se han avergonzado de quiénes son, de quién es su Dios. No se avergüenzan a quién representan. No tienen pena de decir o orar en público. Y son gente extraordinaria. Hay gente a la cual nosotros les compramos productos que glorifican a Dios. Hay gente que ha sido archimillonaria y en posiciones extraordinarias y en público glorifican a Dios. Tuve la experiencia, no sé si ustedes conocen el canal All Star. Es un canal cristiano, el más famoso entre todo lo que es el ámbito cristiano americano. El hombre que lo comenzó dice que su anhelo era, oye bien, su anhelo era tener un canal cristiano local y que pudiese predicar el evangelio y darle horas a las iglesias para que predicasen el evangelio. En una de las conferencias que fui a Orlando, en Florida, este hombre le dan el privilegio de predicar. Un hombre muy famoso, un hombre muy bendecido económicamente, un hombre, hermanos, que con un talento y una sabiduría extraordinaria.
Pero no es eso lo que me impactó. En breve te comparto lo que me impactó. Y quedó grabado en mi mente que yo me quedé como perplejo por 3 minutos. Yo dije, ¿cómo alguien puede saber tanta Biblia de memoria? Literalmente, ahorita te cuento esa parte. Pero él dice que comenzó en un pedacito donde solo podía caminar él y su esposa. Y alguien le dio ese pedacito. Y allí inició. Y dice que empezó a hacer contactos con iglesias, con empresas, para que fuesen y le dieran la oportunidad. Y las iglesias mismas, otra gente le decía, no, nunca ha habido un canal cristiano, eso fracasará, eso te llevará a la pérdida. Y él decía, pero si no tengo nada, no puedo perder nada, no tengo nada, no puedo perder nada, no estoy arriesgando nada, pero yo creo que Dios me va a bendecir. Yo quiero predicar su palabra a través de este canal. Yo creo que este canal llegue a todo el mundo, a todo el estado. Él decía el estado, y que de aquí otros puedan ver lo que yo estoy haciendo, para que otros comiencen otros canales y puedan ser bendecidos. Y dice que le dieron la oportunidad, estuvo ahí 1 año, y dice que empezó, alguien le dio un acceso a la televisión y él transmitía un programa y transmitía otro, y después pudo obtener más programas, y después empezó a agarrar influencia, agarró otra oficina más grande, después agarró una librería, después agarró un pequeño edificio, y después agarró su propio edificio y sus propias emisoras que transmitía. Hoy ese canal llega a todo el mundo. Oiga bien, a todo el mundo. Y cuando a él le permiten, hermano, exponer, dice, nunca se quitó de mí el deseo de predicar el evangelio por ese canal. Y siempre, dice, mi mayor deseo era, Señor, dame la oportunidad que pueda alcanzar otro estado para que tu palabra llegue. Dame la oportunidad que pueda alcanzar otro país para que tu palabra dé. Dice que el mismo deseo que él tenía cuando tenía la oficinita donde solamente su esposa y él cabía, fue el mismo deseo que sigue teniendo después de alcanzar todos los países del mundo en la televisión. Imagínate. Dice, nunca cambió en mí el deseo. Dice, entonces yo ganaba $100, dice, a la semana. Hoy gano, y dijo la cantidad, dice, hoy gano millones por semana. Dice, y nunca ha cambiado en mí el deseo. Y óigame, y cuando él estaba explicando y diciendo todo eso, al final dijo, pero este ha sido mi secreto. Y empezó a recitar la Biblia, hermano. Le aseguro que dijo 200 versículos bíblicos de memoria, así. Mire, y se descendió un poder y una unción. Habíamos como 10,000 personas en ese lugar. Y cuando ese hombre hablaba la palabra de Dios memorizada, hermano, lo hablaba como que el mismo Dios la estaba hablando. Y no administró. Todo lo que recitó fue versículo tras versículo tras versículo. Y créanme que no había pantalla, no había nada que se lo estaba diciendo, porque él veía para abajo, él brincaba y recitaba Biblia y Biblia y Biblia. Dice, ese fue mi secreto. Dice, siempre meterme con Dios, siempre escuchar de Él, siempre buscar de Él, siempre meterme con Él. Cuando la gente me cerraba una puerta, yo me arrodillaba y me buscaba y me refugiaba en la palabra de Él. Cuando la gente me negaba, yo me metía en sus promesas. Y ¿sabes qué? Dice que eso lo mantuvo vivo. Cuando la gente lo maldecía y no creía en él, eso, la palabra de Dios le daba fuerza. Y algo venía con él y le decía, si tú has creído, yo te he llamado y yo te llevaré y yo te pondré. Óigame, si usted se niega para usted mismo, toma su cruz y lo sigue a él, él paga mejor que los hombres, él bendice mejor que los hombres, porque si hay alguien que puede dar fama, se llama Jesús, porque él es el más famoso de todos los reyes. Él es el mejor líder que existe. Él es el más millonario que existe. Él tiene la fama que existe. Él tiene todo el poder. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, dice que de Él es el poder, la honra, la gloria, la magnificencia, y todas las riquezas provienen de Él. Y Él se la da, dice, Él tiene todo el poder y se lo da, las riquezas y el poder, a quien Él quiere. Y a nosotros se nos olvida eso. Nosotros preferimos, y alguien tiene que entender esta palabra, prefiere agarrar más horas en el restaurante que pedir un día libre para venir a orar a la casa de Dios.
prefiere quedarse a trabajar y no meterse con Dios. Prefiere tomarse una leave y no venir a desgastar rodillas aquí enfermo con calentura. Y cuando queremos las bendiciones, Dios nos dice: es que, hijo, no te has negado a ti mismo. Estás viviendo todavía en la carne. Te gusta el evangelio, quieres la salvación, pero no estás tomando tu cruz y no me estás siguiendo. Porque si hay alguien que debe de reconocer la cruz de Jesús, somos los que decimos ser cristianos. Y tener la cruz con nosotros quiere decir sacrificio. Quiere decir sacrificio. ¿Sabes lo que la cruz hizo para Jesús cuando Él llegó al Gólgota? El Gólgota no era la cruz, el Gólgota era el lugar. Era el lugar de calaveras, de muerte. Así se le llamaba Gólgota. Cuando Él llevaba la cruz, ¿sabe lo que eso produjo? No solamente lo azotaron, lo escupieron, lo golpearon, lo latigaron, lo flagelaron, hicieron todo lo que tenían que hacer con Él. Ya era suficiente sufrimiento lo que Jesús había experimentado. Ya era entendible que era un sacrificio, porque iba a morir de todas maneras. Alguien más pudo cargar su cruz, pero Él cargó su cruz para simbolizar, oh my God, si esto no cambia tu manera de pensar en el evangelio, yo no sé qué más te podrá cambiar. Ya era suficiente sufrimiento. ¿Quiénes han leído todo lo del sufrimiento de Jesús? Entre lo que fue arrestado hasta lo que fue crucificado. Ya era demasiado sacrificio, ya era demasiado esfuerzo, ya era demasiada vergüenza, ya era suficiente, más que suficiente, porque tuvo que acarrear su cruz. Para que en este día yo te podría decir: si Él lo pudo hacer y Él lo dijo que nosotros teníamos que hacerlo, significa que somos capaces de hacerlo. Desvelado puede servirle al Señor, cansado puede servirle al Señor, enfermo puede servirle al Señor, trabajado puede servirle al Señor. Aún si te sacaron de la casa, puede servirle al Señor. Aún si las cosas no están bien en tu matrimonio, puede servirle al Señor. Aún, mira, el único que retrocede es aquel que no ha entendido quién es su Dios. Porque cada vez que yo retrocedo y los problemas me hacen retroceder, estoy cediendo mi territorio, estoy dando mi territorio. Y cada vez que vengo para atrás, no me estoy negando a mí mismo, porque estoy diciendo: el dolor que yo siento ahorita por lo que estoy cruzando es más fuerte que el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. No se niega a sí mismo. El que se niega a sí mismo, lo ofenden y se mantiene de pie. Lo dañan y se mantiene de pie. Peca, pero se levanta. Su mirada está en Cristo. Toma su cruz. Es un compromiso. Es un compromiso. Ahora, esto no es a la fuerza. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí. Él no dijo: tú tienes que venir en pos de mí. No, dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Sabes cuál es tu cruz? Todo lo que te cansa para servirle a Él, esa es tu cruz. No es el esposo que tú tienes, no son tus hijos. Todo está listo. Usted quiere saber cuál es su cruz. Todo lo que va en contra de la carne, todo lo que le da duro a su carne, esa es su cruz. Todo lo que lo quiere hacer negarse a sí mismo, esa es su cruz. Por ejemplo, para el obediente, el ser obediente, para el desobediente, el ser obediente es difícil. Pero al hacerlo, esa es su cruz, la logró vencer. Y tienes que llevarlo. Tienes que llevarlo al que no se puede someter, al que es absoluto. El someterse, cuando se logra someter, lleva su cruz. Y dice: yo he hablado con personas, no se lo cuenten a nadie, solamente está saliendo en Facebook, casi no es público.
Ahora he aprendido personas que dicen: es que se meten con mi vida. Yo no sé si lo pone en Facebook. El otro día escuché, no en esta iglesia, una hermana: oiga, me dice, y es que en la iglesia no respetan la privacidad de unos. Y escuché a la otra hermana, le dice: ¿por qué? Mira cómo andan hablando de mí, que por esto y lo otro. Hermanita, le digo, bien sabia la hermana, pero es que usted lo puso en Facebook. Ahora ya no se vive en lo secreto para que Dios se glorifique. Ahora se vive en lo secreto para publicarlo en Facebook. ¿Hasta dónde hemos llegado, verdad? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Seguimos o no seguimos? Gloria a Dios por los 10. ¿Seguimos o no seguimos? Gloria a Dios por los 100. Amén. Mira, te quiero decir esto: bendecirá tu vida de una manera extraordinaria. Dios siempre nos da la orden, nos dice qué no hacer y qué hacer, pero al final, ¿are you ready? ¿Estás listo? Pero al final nos dice: esto es lo que obtendrás, esto será tu bendición. Y aunque hemos hablado de negarnos a nosotros mismos, y hemos hablado de seguir la cruz, tomar mi cruz, quizás la cruz en este momento para algunos de ustedes es manejar 45 minutos hasta aquí. Quizás la cruz para algunos de ustedes es ese compañero de trabajo que te hace la vida imposible. Quizás la cruz para algunos de ustedes es esa enfermedad que no te da la libertad para servirle a Dios. Quizás la cruz para algunos de ustedes sea el carácter de ese líder o de esa persona. Quizás la cruz para algunos de ustedes es desvelarse. Quizás la cruz para algunos de ustedes es ese pasado que nadie lo conoce, pero tú lo conoces. Quizás la cruz, quizás tu cruz sea muy diferente a mi cruz. Quizás la cruz de los que están aquí son bien diferentes a la cruz de los que están acá. Pero quiero decirte algo que es verdad: si no existe una cruz en tu vida, no eres cristiano y no lo estás siguiendo a Él. Tienes que negarte a ti mismo. Tienes que tener una cruz. Pero aquí viene lo bonito de todo esto. ¿Estás listo? Dice: tienes que estar dispuesto a cargar la cruz. Pero, aquí está el pero: todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea, si tú te niegas por Él, y si tú tomas tu cruz, aunque sea difícil, aunque sea duro, aunque sea inhumano, aunque sea pesado, siempre habrá alguien que cuando no puedas con tu cruz, por el hecho que te has negado, Dios mandará ayuda a ti. Porque en el camino al Gólgota, Jesús no pudo con la cruz, pero Dios mismo en el cielo miró que terrenalmente la cruz dominó a Jesús. Terrenalmente era pesada y Jesús no pudo más con la cruz, pero había alguien a su lado que desde el cielo Dios lo predestinó para que estuviera ahí en ese momento cuando Jesús tiró la cruz. Se le cae la cruz y hubo alguien que le ayuda a levantar la cruz y la lleva juntamente con Jesús.
Jesús dijo: yo os voy a preparar morada, para donde yo esté, ahí también vosotros estéis. Pero mientras tanto dejaré al Espíritu Santo, que es vuestro consolador. Él es el que está con la iglesia del Señor. Óyeme, Él es tu ayudador. Él es tu ayudador. Él es quien levanta tu cruz, pero no puedes dejar tu cruz. Tienes que seguir con tu cruz. Pero el primero es: tienes que negarte a ti mismo y tienes que seguir con tu cruz. Con tu cruz, porque cuando te niegas a ti mismo, y alguien tiene que recibir lo que voy a decir, cuando te niegas a ti mismo y decides tomar la cruz y decir: yo voy a vivir para Él, voy a vivir para Él, voy a servirle a Él, voy a comprometerme con Él, entonces estás escondido en Él. Y cuando tú te escondes en Él, entonces un día Él te mirará y te levantará y te pondrá y te posicionará, porque entonces has hallado la vida en Él. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? No es pérdida de tiempo. Tu dinero no es pérdida de tiempo. Óyeme, tu tiempo no es pérdida de tiempo. Tu servicio no es pérdida de tiempo. Nada de lo que haces para esta iglesia o para la obra del Señor es pérdida. Todo devolverá el Señor en creces. Todo. Pero es necesario negarte. Es necesario tomar tu cruz. Es necesario vivir en santidad. Es necesario apartarnos para Él. Es necesario no contaminarnos con el mundo. Es necesario que nos veamos diferente. Es necesario que hablemos diferente. Es necesario que nos comportemos diferente. Porque cuando lo hacemos, estamos tomando nuestra cruz. Y no nos ven a nosotros porque nos hemos negado. Lo ven a Él que vive en nosotros. Pero la hallarás. Para concluir, lo que esto quiere decir es sencillo. Tú puedes seguir viviendo tu propia voluntad, pero nunca será mejor que la voluntad de Dios para tu vida. Porque la voluntad de Dios para tu vida es perfecta, es buena y es agradable. Grandes cosas vienen, grandes cosas.